Entre los pasantes hablábamos que podíamos sacar 2 experiencias de esto y 2 respuestas. O me encanta lo que estoy haciendo y me va haciendo esto el resto de mi vida, o no me gustó para nada, o el área o la firma. Y ambas experiencias y ambas respuestas son completamente valiosas para lo que vamos a hacer en un futuro. Porque o descartas o te das cuenta muy rápido que ya no tienes que seguir buscando. Entonces yo también me la jugaría y ese sería el consejo. Juéguensela. Yo creo que vale completamente la pena sin importar cuál de las 2 respuestas vayas a recibir. Hola, este es el podcast de Pose Herrera Ruiz. Bienvenidos Sofía, Juan Sebastián, Camilo, Daniel y hoy estoy con Catalina Noreña, socia de nuestro equipo corporativo de M&A. Y quisimos invitarlos por 2 propósitos. El primero, darles gracias porque estamos cerrando un ciclo de pasantías, digamos de mitad de año que cierra la firma en el día de hoy con la presencia de ustedes y otros estudiantes de Derecho. Y porque el propósito también de la firma es esa presencia que pueda contribuir a los estudiantes de Derecho a que su proceso de formación y crecimiento puedan encontrar alternativas, ver lo que se está haciendo, ver lo que está pasando y ver un poco qué somos nosotros y qué podemos presentarle al medio académico. Entonces, Catalina, bienvenida, gracias por acompañarnos hoy. Muchas con gracias. Este grupo selecto de estudiantes de Derecho. Mil gracias y ahora que estábamos hablando les agradecí también porque realmente contar con la presencia de ustedes y en total eran 13 pasantes durante este último mes llenó a la firma de energía y de verdad para nosotros es muy importante ver la formación y el entrenamiento de abogados jóvenes y poder aportar a eso y a el entendimiento que haya sobre cómo es nuestro trabajo en la firma y a la misma vez que nosotros socios y seniors y abogados y todos los demás puedan como juntarse esa nueva energía, siempre es muy positivo, entonces al contrario. De acuerdo, y vamos a hablar entonces de experiencia, de visión de carrera, de vuelve cada quien a sus estudios cuando corresponde y que podamos dar esa experiencia también para alimentar a otros abogados. Entonces, te doy oportunidad, Sofía, que se presente rápidamente, ¿qué viniste a hacer en esta pasantía? ¿Qué estás estudiando? ¿Qué semestre? ¿Dónde estudias? Y en qué áreas trabajaste muy rápidamente. Listo, entonces, bueno, soy Sofía, soy de Cali, ya llevo viviendo en Bogotá un tiempo, soy politóloga, espero graduarme ya pronto de Ciencia Política y soy estudiante, entro a 9º semestre de Derecho en la Javeriana, acá en Bogotá. Muchas expectativas al llegar, muy emocionada, conocer el mundo laboral, el trabajo de firma. Creo que también es como es casi que místico, cuando uno está estudiando Derecho, el trabajo de firma, como que las historias, las anécdotas, y no se sabe realmente qué es hasta que se vive. Lo que les estaba contando ahora, el tema de meter el dedito a la piscina, a ver si está fría el agua, y eso es lo que permite hacer este tipo de experiencias. Esta pasantía me permitió a mí meter el piecito a la piscina y ver que sí, definitivamente me encantó el trabajo de firma, es toda una experiencia. Eso es una pruebita en Sí. ingreso, ¿no? Juan Sebastián. Bueno, como que nos pusieron a todos politólogos del mismo lado. ¿Cómo están? Aquí yo también, Juan Sebastián, Andrés, Catalina, muchas gracias por la invitación el día de hoy. También soy politólogo y abogado de la Universidad de La Sabana. Al igual que Sofía, ya estoy en último semestre de la universidad. En este momento estoy entrando a mis prácticas profesionales. Bueno, no, pues, ¿qué les puedo decir? Muy parecido a Sofía. Siento que esto de estar en la firma es como, dicen por ahí, el servicio militar de los abogados, dicen por ahí que es. Y al final un poco sí, o sea, estar en una firma de abogados es casi que un paso que yo creo que todos los abogados deberíamos tener. ¿Por qué Ciencia Política y Derecho? Ustedes dos, porque eso... Bueno, pues nos pusieron aquí al sindicato de politólogos, pero en mi caso yo soy muy público. A mí siempre me ha gustado el derecho público, siempre me ha gustado la política. Hoy estoy un poco en detox, pero no, siempre me ha gustado toda esta parte pública y creo que derecho es algo que lo complementa muy bien. Y bueno, no, aquí estoy en firma y muy feliz. Yo creo que soy la única de este espacio de estudiantes que hace solo una carrera. Yo solamente estudio Derecho en los Andes, pasé a 9º semestre, y sí creo que como todos sentimos que hay que probar esa experiencia de firma para saber en la práctica si a uno le gusta tanto el derecho como en la universidad, porque en la universidad es muy teórico, los códigos, los libros, la jurisprudencia, pero nunca tenemos que lidiar con clientes, con el día a día, y creo que salimos encantados de esta experiencia.
Daniel. No, muchas gracias. Pues sí, yo creo que yo acá soy el único que tiene 3 carreras. Soy economista y politólogo de la Universidad de Glasgow y me acabo de graduar de Derecho de la Universidad de Exeter, todo en el exterior, pero yo siempre he tenido el corazón en Colombia y quería volver. Yo tenía claro que quería volver a Firma y esta experiencia era para untarme, empaparme de lo que es ya la vida laboral. Llevo suficiente tiempo en academia y creo que es sano cambiar. Una cosa es la parte teórica, como tú decías, en la universidad uno está acostumbrado a las lecturas de casos, códigos, jurisprudencia y un argumento muy académico. Ya la realidad en Firma, cuando uno está en transacciones, viendo otro tipo de derecho, pues la cosa cambia y me parece súper sano. Creo que todos hemos aprendido muchísimo a raíz de esta experiencia. Creo que hay que hablar un poco de esa experiencia de Escocia, Reino Unido, en la experiencia en las universidades distintas. ¿Has tenido la oportunidad de interactuar con otras universidades? Creo que aquí tenemos 4 universidades distintas, pero hay una diferencia. ¿Qué diferencia notas entre la formación de fuera del país y la formación en Colombia? Si uno dijera, si alguien está terminando el colegio y quiere pensar en las posibilidades de estudiar fuera del país, derecho. Derecho. Uy, complicado porque he visto de todo y creo que cada universidad en ese sentido tiene su enfoque, tiene su forma de enseñar derecho y me parece súper valioso y creo que todos nos hemos complementado mucho a raíz de eso, pero creo que la diferencia principal entre derecho en el exterior, particularmente en el Reino Unido y en Colombia, es el tipo de derecho. Naturalmente acá es derecho civil, derecho romano, entonces todo está codificado. Allá tenemos derecho que ni siquiera está escrito, entonces son prácticas que llevamos usando desde 1200 y ya es tradición y porque el Parlamento lleva así toda la vida, entonces se da por ley. Entonces eso pues fue complicado para mí, acostumbrado a hablar de common law más allá de los casos, sino de práctica y venir acá y darme cuenta que todo es código. Creo que depende mucho de la persona qué es lo que quiere. Porque acá también algo que aprendí a raíz de trabajar con mis compañeros es el derecho que es muy práctico y me parece muy sano en ese sentido. Yo vi que muchos de mis compañeros llegaron volando, tenían claro cómo redactar documentos. En el Reino Unido tú solo ves eso una vez ya estás en la práctica. Eso no lo ves en la universidad y no te enseñan a escribir actas, no te enseñan a llenar formularios, a entrar a instituciones del gobierno, sino todo es muy académico. Tú lees casos y casos y casos y es principalmente jurisprudencia. Entonces, la forma en la que tú estás entrenado, en la que te enseñan a pensar y argumentar, es mucho más teórica en el Reino Unido, mucho más académica. Si tú quieres ir por ese recorrido y ser un profesor, tener doctorados y escribir doctrina, creo que es muy valioso. Si quieres algo más práctico, que te empapas de eso desde el primer día, Colombia definitivamente, por lo que yo vi, te da esa oportunidad. Interesante. Yo ya le voy a dar la palabra a Cata, que es nuestra invitada principal y gestora de estas pasantías. Y quería preguntarte, Camila, que hablas algo de la práctica. ¿En qué áreas de práctica participaste en esta pasantía? Pues en la pasantía nos dividimos en 2 áreas. La primera parte de la pasantía yo estuve en corporativo y en la segunda parte en competencia. ¿Y alcanzaste a tocar casos reales, clientes, o interactuar en temas, o estuviste dedicada a investigación y consultas? ¿Qué hiciste? La primera parte de la pasantía en corporativo tuve esa posibilidad de entrar a reuniones y tratar a los clientes desde el lado de los abogados, completamente palpable. En competencia ya me dediqué un poco más a la investigación, a la redacción de documentos, pero en ambas llegamos a tocar partes de la práctica que no habíamos visto nunca. Digamos, en los Andes por lo menos tenemos la metodología de PBLs, que es de hacer casos, pero nunca es tan real. Acá sabes que le estás haciendo un issues list, por ejemplo, a un cliente y sabes que cualquier cosa que vayas a poner la va a leer y tiene un impacto real. En cambio, uno haciendo un documento para la universidad lo lees, lo revisas, pero nunca piensas sinceramente si esa palabra él la va a entender. Es mucho más como académico. En cambio, siento que la experiencia de la pasantía nos dio eso, saber que el servicio al cliente no es hablar como abogados, es explicarles bien lo que a ellos les importa. Yo quisiera saber, por ejemplo, de Sofía, ¿con qué expectativas llegaste y con qué te vas de la pasantía?
Como cuál es una expectativa que de pronto cambió con respecto a la experiencia real que te llevas hoy como en tu último día. Gracias, Cata, por la pregunta. Yo llegué con la expectativa de que me iba a enfocar, como era pues, relativamente corto, no iba a tener un tema. Yo pasé por 2 áreas, propiedad intelectual y corporativo, que iba a tener un tema, me iban a meter a un caso, un cliente en propiedad intelectual, un caso, un cliente en corporativo. No fue así. Y eso fue increíble, porque entonces se ven muchas industrias y claro, uno no puede llegar en pañales a la reunión con el cliente. Entonces, ¿cuál es su industria? ¿Qué se dedica? Yo ni siquiera sabía que eso, ¿cómo así? ¿Eso se hace en Colombia? ¡Wow! Entonces eso me pareció increíble y completamente rompió un poco con esas expectativas, las superó en el sentido que realmente no solamente vi varias industrias, varios clientes, varios temas completamente diferentes. En propiedad intelectual no fue solamente marcario, fue temas de derechos de autor, temas de marca, también temas de cómo se hace una buena cláusula de protección de propiedad intelectual en un contrato. Y eso me pareció súper enriquecedor y definitivamente esa sería como la expectativa donde más me equivoqué, pensando que no, solo voy a tratar un tema y ya, no. Ya que dices que me equivoqué, ¿un error? Un error, bueno. Hice redacté mal el documento, hice algo Yo fue el tiempo muy creo- corto hasta para cometer errores. No, sí, claro. Y eso también es lo chévere del feedback y de la forma en la que se diseñó la pasantía, es el hecho de tener un padrino, y en mi caso mi padrino era el asociado senior de mi área. Entonces teníamos como ese vínculo donde el feedback era muchísimo más, se daba más fácil. Entonces aprender a redactar un correo que sea eficiente, que vaya al punto. Destacar lo importante, porque un cliente está revisando 1000 cosas al día, llega un correo al abogado, qué hueso, de una, tú, eso es lo que quiero que mire de primero y después si quiere leer el resto, pues eso, redactar un buen correo. Son cosas que realmente no le enseñan en la universidad, se aprende en la vida. Aprendí acá a redactar buenos correos porque mis primeros correos fueron una defecio. Es como el error, sí. Muy bien, y de pronto para Juan Sebastián un poco es saliendo de esta pasantía y estando ya casi en el último semestre de la universidad, ¿qué va a pasar? ¿Qué decisiones tomas que esta pasantía te ayudó a tomar? Bueno, aquí en la firma me parece curioso que hablan, bueno, y creo que es algo de las firmas de abogados, que hablan del sector real, el sector irreal, y llaman normalmente al sector real como el sector comercial, a que al final terminan siendo los clientes de nosotros, de nosotros, y el sector irreal a nosotros las firmas buscando pues impactarlos, ¿no? ¿Qué me llevo? No, pues sin duda para mí estar aquí ha sido bastante gratificante en el sentido en que me ha aclarado yo también a dónde me quiero ir, en qué sector quiero estar. ¿Qué sigue? Pues bueno, ahora salir a prácticas, tú bien lo acabas de mencionar, pero al final salir a prácticas con unas habilidades que puedo decir ya tengo, un conocimiento que puedo decir ya tengo, y bueno, salir al mundo laboral, pero con esa certeza de saber qué quiero. Y después de la experiencia, ¿por qué área te decantaste? Bueno, yo estuve aquí en la firma en infraestructura y recursos naturales, como dije al principio, muy público de mi parte, y la verdad me encantó. Definitivamente yo me sigo decantando por esta área. Al final siento que ha sido un refuerzo de que definitivamente esto es en lo que me quiero dedicar. Yo creo que me gusta mucho infraestructura, también muchos recursos, pero lo chévere de este tipo de áreas públicas es que son cosas que tú puedes ver directamente, ¿no? Algo como una vía, una infraestructura de transporte, son cosas que sales a la calle y decir, oiga, yo trabajé en eso, o sea, yo puse una mano para que todos los colombianos tengamos algo como esto. No, se siente increíble, o sea, porque al final, digamos, el corporativo es chévere, me van a colgar acá, pero siento que se queda muy dentro de la empresa. Uno no lo puede ver tan visible como estas cosas que sabes que estás impactando a una gran cantidad de personas, y que sales a la calle y decir, yo estuve ahí, eso no tiene precio. Entonces definitivamente me quedo con el área de Derecho Público. Y
tal vez para Daniel una pregunta es, viendo un poco tu experiencia por fuera y pensando que querías venir a una firma en Colombia y ver cómo era la práctica en Colombia, también qué te sorprendió, no tanto como de las expectativas que tenías, sino de esas visiones que la gente tiene de cómo es el trabajo en firma y cómo realmente es, y cuál fue tu experiencia trabajando en Pose Herrera Ruiz en esta pasantía. Sí, yo creo que todos tenemos expectativas de película. Todos hemos visto Hannibal Specter. prácticamente, tú lo dices. Hemos visto en las películas, en series, el glamour de firma. Y creo que sí hay un aspecto de eso. Creo que como pasantes pudimos ver en los socios, en los asociados, que eso sí existe. Lo que uno no ve y vinimos a aprender es todo el trabajo que hay detrás para eso. Y creo que eso fue muy sano, porque incluso en el exterior, creo que dada la tradición de derecho mucho más larga que se tiene allá, y pues también más grandes, Londres a fin de cuentas, pues hay una idea de que tú vas a llegar pisando fuerte, voy a sacarla del estadio y esto es lo máximo. Poco se sabe que para hacer eso te toca meterle muchas horas, te toca aprender mucho y que la curva de aprendizaje es muy, muy alta, muy fuerte. Entonces, eso por el exterior, viniendo a Colombia, fue muy grato ver que el nivel es comparable. O sea, puedo decir con toda certeza, hablando con amigos que están allá en firmas en Londres y habiendo vivido lo que vivía ahorita en Pose Herrera Ruiz, que es un nivel comparable. Lo que cambia es la jurisdicción, lo que cambia es pues las personas con las que trabajas y las universidades, porque pues estamos en Colombia naturalmente, pero eso está. El nivel de trabajo es supremamente alto y pude aprender muchísimo. Entonces creo que las expectativas se cumplieron, pero también se aterrizaron. Vi la realidad y eso me gustó, me tranquilizó porque me permitió ver que esto no es una película. Daniel, el pensum es muy distinto a lo que alcanzas a comparar del pensum colombiano con el pensum de las universidades, digamos, el tipo de materias, menos contratos, pero contratos de cómo ¿hay una diferencia sustancial o no tanto? En ciertas cosas, porque allá tú no ves procesal, tú, digamos, toda la parte de procesal la verías ya en la práctica, cuando estás a punto de sacar la tarjeta profesional, que tú no la sacas por virtud de ser abogado y tener un título de abogado. Entonces te toca hacer otro curso y ahí es donde ves, digamos, esas materias más profundas. Hay materias que no se ven en Colombia, que sí vemos allá. Todo lo de tortious liability y tort law es algo muy británico, muy common law, también lo tienen en Estados Unidos, pero eso no lo tienes acá. Entonces son pequeñas diferencias. Creo que el pensum de pregrado de Derecho en el exterior es muy básico, en el sentido de tú solo ves lo fundamental, no tienes el nivel de electivas que tienes acá. Hablando con algunos de ustedes, me cuentan de electivas que yo digo, me hubiera encantado ver eso, pero las universidades no las ofrecen, no importa cuál. O se limitan a estudiantes de maestría porque ya se considera un enfoque muy particular. Entonces esas son las diferencias principales y la naturaleza del derecho. Contratos acá y allá, pero allá yo no citaría códigos ni nada, sino citaría más jurisprudencia. Diría, ok, basado en estos casos. Entonces, sí. Buenísimo. Sí, porque ese proceso de comparación digamos que ha sido yo creo que parte de la experiencia, yo te preguntaría, Camila, también es la oportunidad de conocer otras personas, ¿no? Digamos que cierto tipo de grupos que se forman a partir de eso, ¿cuál ha sido tu experiencia también en materia, digamos, llamémoslo, digamos, social a nivel profesional? Si eso ha sido constructivo, importante, relevante. Creo que fue un pequeño temor que teníamos todos de encontrarnos con los nuevos pasantes, con los abogados de la firma, y lo decíamos hace un par de minutos, sentimos que la selección de cada uno de nosotros fue pensada para que entre todos nos complementáramos. Venimos de diferentes ciudades, diferentes universidades, diferentes enfoques, pero en verdad a nivel social siento que todos nos podemos entender muy bien, y con los abogados de la firma es completamente lo mismo. Nos sentimos súper acogidos y en ningún momento fuimos un extraño para la firma, sino un amigo más. Y
era algo que creo que ninguno se esperaba y las habilidades sociales son importantes, pero acá pudieron desarrollarse de forma muy simple, no hubo necesidad de forzarlo, nos conocimos el primer día y ya el último día somos mejores amigos todos. Y ya le pregunto a Cata, te invito porque ha sido la gestora, digamos, de generar un grupo muy diverso de personas. ¿Cuál sería la razón de eso para las personas que estén pensando en hacer la pasantía en el futuro, Cata? ¿En qué estaba pensando el equipo de selección de esto? Que además yo asumo para agregar algo. Y es que seguramente se presentaron muchas más personas. Es un proceso que es un poco distinto. Digamos Sí. que quien de pronto no haya entrado en el equipo de selección no quiere decir que mañana nos envíe la hoja de vida y seguramente será seleccionado para un puesto puntual. ¿Cuáles son esas características, Cata, que viste tú o que vio el equipo de selección en el grupo que conformaron? Yo creo que tomamos primero unas características muy importantes. Nos parecía clave que esa persona tuviera actividades extracurriculares, porque de ahí tomábamos que esa era una persona probablemente con intereses diversos y con la capacidad de socializar en alguna medida. Eso es importante también porque este programa está concebido no solamente para que conozcan a la firma, sino para que se vuelva un espacio de networking. No solamente entre los pasantes de verano, sino dentro de los mismos asociados, con los socios. Al final, un poco lo que hablábamos era, entre los pasantes de verano van a ser sus colegas, sus clientes, sus abogados del futuro, y lo mismo va a pasar con los abogados que conocieron dentro de la firma. Entonces esa capacidad, ese interés de socializar y de conocer gente, pues era particularmente importante. A ellos les dio curiosidad porque en las entrevistas hicimos preguntas que se salían de las preguntas normales de las entrevistas. O sea, yo no quería saber qué tanto sabían de contratos, porque es que yo creo que es una habilidad que se aprende. A mí me interesaba saber que los movían cosas en la vida o que los decepcionaban o que les interesaban ciertos aspectos de ciertas personas o que leían libros, les interesa el cine, no sé, a alguien le interesaba la geografía, o sea, gente que pueda como empatizar y socializar en alguna medida. Yo creo que es una habilidad de los abogados que uno no cree que es muy importante, pero puede ser la más. Y aquí les pregunto a quien nos quiera comentar algo, ¿tuvieron la oportunidad de socializar también, digamos, profesionalmente fuera de ese espacio? ¿O eso fue algo que logramos el cometido? ¿Tuvieron la oportunidad de interactuar con socios y demás? ¿Alguien quiere hacer algún comentario al respecto? Sí. ¿Qué expertos en eso? Definitivamente logramos integrarnos al ecosistema de la firma sin ninguna dificultad. Está esa capacidad que tienen tanto los paralegales, asociados y socios de crear mucha cercanía con los nuevos integrantes de la firma. Nosotros realmente desde el día 1-0 fuimos parte de Pose Herrera Ruiz. Eso fue muy grato. También hay eventos sociales en la firma todas las semanas donde se crean esos espacios donde uno puede hablar con un socio de otra cosa que no sea relativa a la carrera, al derecho, y eso es muy bonito porque es conocer el lado humano de personas que quizás de entrada para alguien joven son un poquito intimidantes. Un consejo, Juan Sebastián, que haya recibido, entiendo que tuvieron la oportunidad de interactuar en algunos casos con algunos de los socios fundadores de la firma y de tener alguna conversación. ¿Algún consejo que te haya quedado que podamos compartir además? Sí, tuvimos la oportunidad justamente de conversar con los socios fundadores y también con socios diversos de la firma. Un consejo, muchos, pero tal vez uno que tengo bien presente, tengo dos presentes. El primero es uno que es una frase, pero me gustó mucho, y es que el que mejor sirve, ese justamente es el mejor abogado, o sea, que estamos basados en servir. Y tal vez el segundo consejo está más relacionado con la vida profesional, y creo que esto es para uno como muy joven, ahora que va a salir de la universidad o que está terminando la universidad, siempre tiene como ese miedo constante de entrar a la vida profesional, ¿no? O sea, creo que nadie le enseña al final, o sea, uno va a la universidad, pero nunca está preparado para eso. Y yo creo que algo que me queda, incluso los socios fundadores, es que a veces el camino llega. Uno sin buscarlo muchas veces llegan los caminos. Algunos socios fundadores, por ejemplo, no sé si puedo contar aquí cosas, pero nos comentaban que, por ejemplo, muchas áreas en las que hoy ellos son expertos son áreas que ellos nunca buscaron, son áreas a las que la vida los llevó. Entonces, sin duda, creo que eso es tal vez el mejor consejo, y es estar tranquilo, hacer las cosas bien y disfrutar.
el camino. Ahí eso es como las lecciones de las palabras. Entonces, Camila, te pregunto, lecciones de cosas que yo has visto y puede ser más difícil que hayas visto hacer, que de pronto antes no sabías que lo podías hacer. Un poco parte de lo que nos inspira también es que nosotros, pues, nuestro compromiso y responsabilidad es enseñar con el ejemplo, que es la mejor forma de hacerlo. Haz algo que hayas visto, digamos, de conductas que hayas visto hacer, a Daniel o Camila, que haya sido de pronto una lección que uno quiera compartir y compartir con quienes nos escuchan. Claro que sí, yo creo que puede sonar algo que puede verse muy chiquito, pero algo que a mí me impresionó mucho del ejemplo es que siendo personas tan ocupadas las que trabajan en una firma de abogados, nosotros pues teníamos la posibilidad de redactar documentos para poder ver la práctica, y si cometíamos un error o muchos en un documento, así el abogado estuviera súper ocupado, nos sacaba un tiempo de 5 minutos, 10, 1 hora, para mostrarnos el documento y mostrarnos cuáles eran aquellas cosas en las que nos habíamos equivocado y cómo podíamos mejorarlas. Y eso me mostró que hay que enseñar. O sea, uno no tiene que guardarse el conocimiento para uno mismo y ver cómo se las arregla el de al lado, sino en verdad nos mostraron ese conocimiento, fueron completamente generosos y en ningún momento dudaron de mostrarnos: tu trabajo está bien, pero mira cómo lo puedes mejorar, o mira, no deberías utilizar estas palabras. Ellos nos dieron ese ejemplo y lo utilizamos de ahí en adelante entre nosotros mismos. Como si alguien no era capaz de hacer algo, no, mira, busca este documento, yo te paso el modelo, y nos ayudamos entre nosotros. Ese es el mayor aprendizaje que me llevo. Y aquí me gustaría hacer eco a algo que acaba de decir Cami, a mí me quitaron mucho la ansiedad. Si bien, si se busca la excelencia, se quita la ansiedad frente al error, y eso es esencial en un proceso de aprendizaje. Entonces, definitivamente, eso sí es algo muy valioso que se aprende acá en la firma. Pero bueno, una pregunta para Daniel, porque ustedes han sido abogados juniors por unos días. Ese reto con todos los temas de inteligencia artificial y una ola importante de la inteligencia artificial dice: va a reemplazar los abogados juniors, ¿cierto? O va a reemplazar una parte del trabajo de abogados juniors. ¿Cómo lo ves, Daniel, más allá de la experiencia acá, pero qué ves a partir de eso, pero esa poca experiencia de trabajo frente a lo que pueda hacer la inteligencia artificial y el reto que tienen, y qué tanto apoyo tuvieron de la inteligencia artificial también? Bueno, pues tanto apoyo. No, yo creo que hay muchas tareas tediosas que inevitablemente va a reemplazar a los abogados junior de inteligencia artificial, pero creo que la capacidad de argumentar, y más allá de eso, lo que veníamos hablando, eso de gestión emocional, la parte social, creo que eso es algo que no van a poder reemplazar jamás, y eso es algo que tú aprendes como abogado junior, y eso es algo que tú solo desarrollas a lo largo de la carrera. Nosotros, estoy seguro que hablo por todos, aprendimos del ejemplo de socios, de seniors, al ver cómo trataban con clientes y cómo trataban con nosotros. Y si pues vamos a llegar allá eventualmente, sea en firma, en el mundo real, eso es algo que tú tienes que aprender como junior. Entonces no creo que se vaya, o sea, no va a reemplazar a los juniors. O sea, es algo que va a ayudar, de pronto va a acelerar el proceso de un abogado junior en su carrera profesional, pero no, es algo que viene intrínsecamente en nosotros como humanos: tratar con personas, ser empáticos, entender los problemas, relacionarnos y guiar a los clientes. Entonces creo que la inteligencia artificial va a ser de apoyo, pero dudo que vaya a eliminar a los juniors. Es parte del reto, ¿no? Esto que ha grabado, vamos a ver. O sea, es una herramienta. Cuando domaron el fuego, todos se asustaron también, y yo creo que ahorita es domar el fuego, es domar la inteligencia artificial, aprender a usar la herramienta más como un asistente que como la competencia. Sí. Perdón, Cata, que es que me surgieron muchas preguntas, pero ahora que estábamos viendo el tema y tuve la oportunidad de interactuar con varios de ustedes, esta es de las primeras generaciones que se está graduando derecho, habiendo pasado pandemia 1 año completo, 2 años casi de asunto, ¿cierto? Esta es de las primeras generaciones casi que tomamos que la mitad de su carrera, o una parte muy importante, fue en pandemia. Lecciones aprendidas a partir de eso, uno diría: se frustraron una parte se perdieron una parte de la experiencia universitaria, o cuál es esa visión
de lo que ya pasó, pero pues no podemos solucionar, pero ¿qué dice Juan Sebastián? Bueno, a mí me tocó la pandemia en toda la mitad de mi carrera. Afortunadamente no me tocó grados en pandemia, eso sí hubiera sido doloroso. Claro, porque hay otra generación que se creó en pandemia, entonces es más nostálgico, más triste, entonces yo digo, este le tocó el corazón. Sí, me tocó en la mitad de mi carrera. Justamente yo empecé a hacer mi doble carrera en la pandemia. Y pues claro, obviamente la pandemia involucró muchas cosas, pero yo creo que dos de ellas que puedo resaltar absolutamente son, uno, la capacidad de organización del tiempo, porque uno en la pandemia, pues yo me acuerdo en la virtualidad, uno tenía tenía clases virtuales, pero también organizaba cosas extracurriculares virtuales y agendar todo eso, esa capacidad de autoorganización, de estar tú sentado en un escritorio que al final era solo, y estando solo, responder. Pues esa capacidad de autoorganización son como esas habilidades que evidentemente deja la pandemia. Creo que también el tema de las habilidades sociales. Claro, la pandemia es algo muy duro porque de la noche a la mañana todos nos van y nos mandan a encerrar. Y no es lo mismo estar interactuando aquí cara a cara que estar tras pantalla, tras un computador. Pero creo que al final la pandemia, o sea, analizando las cosas buenas y las cosas malas, algo que nos deja es eso mismo, ¿no? Que hablando y así sea viéndonos virtual, que tengamos la capacidad de empatizar con quien está del otro lado de la pantalla. ¿Es posible que haya sido menos exigente? Esa pregunta la hacen mucho, no sé por qué piensan que la educación post pandemia tiene defensas. Mira, yo genuinamente creo que, pues hablo por mí, pero yo creo que al contrario la pandemia me sirvió para ser un mejor profesional. Y te lo puedo decir porque yo, de hecho, comencé mis 2 carreras en la pandemia. Y al final lo que me dio la pandemia, vuelvo al tema de la organización del tiempo, fue la capacidad de poder dar muchas más materias de las que, por ejemplo, yo hubiera podido haber visto si hubiera estado presencial. Porque si tú estás presencial, pues el hecho de estar moviéndose a cada rato, lo que pierdes a veces en tiempos de desplazamiento, pues todo eso al final lo ganas estando pues, detrás de un computador. No es lo ideal, pero te permite al ti evolucionar. Entonces yo creo que es lo mismo que la inteligencia artificial, ¿no? O sea, si uno aprovecha estas cosas y las explota, pues puede ser mejor, como si no las aprovecha puede ser peor. Y ya le voy a dar la palabra a Cata para que cerremos ya, digamos, esta conversación. Una pregunta de selección múltiple con ustedes de preferencia. ¿Trabajo remoto, trabajo híbrido, trabajo en oficina, preferencias? Exacto. Una A, B o C. Pues, En oficina, 100%. En oficina, 100%. Un 100%. El contacto personal es para mí clave. O sea, yo creo que obviamente es chévere el hecho de tener mayor independencia, autonomía, no tener que venir hasta la oficina, no tener que ponerse el disfraz, no mentira, me gusta estar en vestido, pero socializarlo es todo. Yo creo que conociendo gente uno es mejor. tomamos nota. Y la proactividad. Yo creo que uno es mucho más proactivo. Acá estás completamente concentrado en una cosa, que es trabajar. En la casa, pues por lo menos nosotros que éramos estudiantes y vivimos con nuestros papás, algunos, y es muy difícil porque necesito tal cosa, vas a almorzar. Entonces realmente tienes el 100% de tu concentración en la oficina o repartido en muchas cosas en tu casa. Yo creo que separar las áreas también es muy sano. Entonces, de acuerdo con lo que tú decías, mi casa es mi casa, ahí es donde descanso, tengo la familia, puedo leer libros que no están relacionados a mi profesión, donde descanso. Y en la oficina es donde se trabaja. Eso a mí me parece muy sano y creo que por eso es que también me inclino muy fuerte. Lo remoto tiene el reto tanto como lo que fue estudiar en pandemia. Hoy en día el trabajo remoto es que a veces se presta un poquito para lo mínimo. Y para mí estudiar en pandemia tengo la decisión entre hacer lo mínimo o seguir dándola toda. Y también empecé la doble en pandemia. Y siento que aplica un poquito también para el mundo laboral. Y esa higiene del espacio, esa necesidad también de cortar un poco con eso. Y para mí trabajar en la oficina es como estudiar en la biblioteca. O sea, en últimas estás haciendo lo mismo, pero ver a los demás, eso es espejito de, bueno, entonces yo también, porque pues qué pena, el otro sí está trabajando y yo acá. Es oficina, 100%. Cata. Yo tengo 2 últimas preguntas, pero para que esta vez sí me respondan todos muy corto. Y es, uno, ¿qué consejo le darían a los abogados que vienen después de ustedes en los próximos semestres con respecto a
un poco el paso que sigue, ¿no? Hago una pasantía, no la hago, busco una práctica en una empresa, trabajo en el sector público. Un poco ustedes habiendo pasado por esta experiencia, yo sé que muchos tienen diversos intereses, tal vez un consejo que le darían a alguien que viene después. Paréntesis, aquí les devolvemos la pregunta que ustedes nos hacían, que recomiendan si hacer el LLM, si estudiar, si practicar. Exactamente. Ahora es el turno de ustedes. Pues yo creo que no hay respuesta correcta, ¿no? O sea, lo que diría es, experimenta, estás muy joven, está bien conocer distintas áreas, no tienes que casarte ya, y saca provecho, y con eso toma una decisión. También apostarle a las experiencias nuevas, diferentes. Si lo ves retador, si sientes que de pronto no te va a gustar, con mayor razón debes hacerlo para cerciorarte o que no te gusta, o decir me equivoqué rotundamente, esto me encanta. Y esa es la lección, definitivamente darle con todo. Bueno, yo diría, o sea, estoy de acuerdo, juégatela. Si estás dudando, con mayor razón, aplica, hazla, experimenta. Cuando estás tan joven en la universidad y en los 20, estás para recolectar historias y experiencia. Eso es lo que te forma. Entonces, incluso si decides irte por algo distinto, si haces la pasantía en firma y dices, no, yo prefiero el sector público, igual tienes una experiencia muy valiosa contigo y eso ya va a valer oro más adelante. Entonces, que lo haga. Sí, estoy completamente de acuerdo. Entre los pasantes hablábamos que podíamos sacar 2 experiencias de esto y 2 respuestas. O me encanta lo que estoy haciendo y me va haciendo esto el resto de mi vida, o no me gustó para nada, o el área o la firma. Y ambas experiencias y ambas respuestas son completamente valiosas para lo que vamos a hacer en un futuro, porque o descartas o te das cuenta muy rápido que ya no tienes que seguir buscando. Entonces yo también me la jugaría y ese sería el consejo. Juéguensela. Yo creo que vale completamente la pena, sin importar cuál de las 2 respuestas vayas a recibir. Y la última, pero no menos importante. Tuvieron la oportunidad de hablar con muchas personas, tuvieron conversaciones profundas con muchos socios, con asociados. ¿Cuál es el aprendizaje más importante que se llevan? Una lección que ustedes digan, esto fue lo que aprendí, que me llevo y que me va a acordar de esto siempre. La calidad humana. O sea, ser decente por encima de todo. Tú puedes ser un excelente profesional, pero ser una persona íntegra, excelente, decente, eso vale mucho más que los títulos que tú puedas tener. Entonces, y lo vimos con los socios, con los asociados. El nivel humano es extraordinario, entonces, eso. Estoy completamente de acuerdo, pero para no repetir, voy a decir que me quedo con que uno no se tiene que quedar con lo que la gente crea que uno puede merecer, sino debe pedirlo y demostrar que uno es muy capaz. Total, yo me quedo con una que se dijo en un espacio de los Q&A con los socios, es que uno tiene metas y tiene propósito, y definitivamente es algo que debe aprenderse más temprano, y es algo una lección que yo sé que me quedé meditándola, después me acuerdo que la hablé con Dani, porque eso sí que resonó conmigo. No debe tener metas, debe tener propósito, no siempre se alinean, qué bueno que se alineen, y definitivamente sí es una lección para mí, para la vida, de cuáles son mis metas, cuál es mi propósito, y no confundir el propósito con las metas. Sí, yo creo que estaba un poco mezclada con todas, pero es que nadie nace aprendido, y es aquí cuando llegas todos saben que al final no sabes nada y que vas a aprender en el camino, y eso está bien. O sea, lo más importante es ser gente buena y buena gente. Sí. Bueno, pues muchas gracias Daniel, Camila, Juan Sebastián, Sofía. A ustedes. Gracias por a haber ustedes. hecho parte de este equipo, por el trabajo que hicieron, porque además trabajaron y fueron muy útiles para las actividades que desarrollamos. O sea, que aprovechamos Gracias. mucho el trabajo, la gestión y la buena energía que han traído durante este mes. Muchas gracias y gracias, Cata, que ojalá las transacciones te dejen tiempo para que nos acompañes un poquito más en este espacio. Yo feliz y como les decía, ahora son parte de Posherrera Ruiz. Entonces, qué bueno tenerlos, no pierdan el contacto y nada. Sabemos que vienen grandes cosas para todos, para todo el grupo de los pasantes. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.
Al acceder a este podcast, usted reconoce que su contenido y su diseño son propiedad de Pose Herrera Ruiz. La información, opiniones y recomendaciones contenidas en este podcast no tienen como propósito dar asesoría legal.